Es importante, algo que no viene generalmente en los currículums, pero sí quiero comentarles. Felizmente casada, a 28 años, con 2 hijos también ya profesionistas, pero yo creo que eso también me da mucha fuerza para que todo lo que les voy a comentar ahorita le dé mucho fundamento, porque no hablo nada más por lo que he aprendido, lo que he estudiado, en realidad les hablo mucho desde el corazón, desde lo que se ha vivido en un largo matrimonio. Como les digo, felizmente mi esposo y yo casados, pero además, gracias Rafa, te voy a decir por qué, porque curiosamente me abriste la puerta para mi conferencia. Yo lo sabía. Esta última parte, los últimos 2 o 3 minutitos que Rafa dio en su conferencia, efectivamente me abrió la puerta para lo que yo les voy a platicar. Y nada más en concreto, ¿cuál va a ser el objetivo de estos 20 minutos que yo tengo a mi cargo este micrófono? El objetivo es que todos ustedes, porque veo mucha gente joven, pero también veo gente adulta que probablemente esté casado, y entonces el objetivo es que todos estemos plenamente conscientes de por qué nos dignifica el matrimonio, por qué sí podemos ser capaces de decir que somos felices en un matrimonio y que efectivamente vamos encontrando camino. Entonces, me voy a poner mis lentes, me voy a apoyar un poquito con mi guión. Bueno, el matrimonio, voy a tratar de definir un poco el matrimonio, es una definición un poco compuesta. El matrimonio es la unión indisoluble de varón-mujer que forman una comunidad de vida, de amor y de bienes, con la finalidad de otorgarse ayuda mutua y de procrear y de educar a los hijos. Es una unión comprometida en justicia respecto a las obras, la cual se constituye, y esto es importantísimo, se constituye desde la libertad de la persona y se establece sobre la alianza de los cónyuges, esto es, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Nadie les puede obligar, y es un consentimiento que de verdad nace desde el corazón. Es una institución fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes. Así, del acto humano, el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace aún ante la sociedad una institución, esta institución de la que nos comentaba Marce, pero es una institución confirmada por la ley divina, que es la familia. El matrimonio siendo una unión de naturalezas, ¿por qué una unión de naturalezas? Porque son 2 personas que al llegar al matrimonio y decirse sí, efectivamente, se hacen una caro, que es una sola carne, por eso se habla de unión de naturalezas. Esto origina una comunidad de vida. El matrimonio es diferente de la comunidad de vida. La comunidad de vida es lo que viene después del matrimonio, ya es el convivir, el compartir. Entonces, esta comunidad de vida y amor, que consiste justamente en el desarrollo de las potencias de la unión conyugal en cada uno de los momentos de la vida matrimonial. Pero fíjense lo interesante de encontrar ciertas diferencias. Hay comunidad de vida y amor. En esa comunidad de vida y amor hay diferencias. Por ejemplo, el coexistir, que es estar junto a otro, ¿sí? El convivir, que es estar con otro. Pero la realidad es que ese es nada más el plano de la convivencia. La vida matrimonial nos exige mucho más allá, pero de verdad mucho más allá que solo el coexistir y que solo el convivir. Nos exige efectivamente ser para el otro, ya no solamente estar junto a otro o estar con el otro, sino ser para el otro. Eso es muy importante. Y efectivamente el ser para el otro sitúa las relaciones personales, las relaciones de la intimidad, porque las hace trascender. Nos hace darnos cuenta que en vez de ocuparse de las cosas del otro, tenemos que ocuparnos en el otro en sí mismo. Ya no es me ocupo de tus cosas, sino me ocupo de ti, ¿sí? Y esta es la diferencia fundamental entre el trato personal y el trato ya íntimo, de esa intimidad, Rafa, de la que tú hablabas. Justo por eso me impresionó, porque no lo habíamos comentado, pero me impresionó muchísimo de esa intimidad que él habló y que justo es lo que les decía que me abrió la puerta.
Entonces es aquí cuando empezamos a darnos cuenta que el matrimonio es una relación de perfección recíproca entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque yo busco que tú te perfecciones y tú buscas que yo me perfeccione. Es recíproco. Es aquí donde podemos encontrar ya, ahora sí, el sentido real de la dignificación conyugal. Vamos a empezar a encontrar las fuerzas fundamentales de esta dignificación. Como bautizados, los esposos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana por medio de los compromisos, y de las exigencias que nos comporta esa vida matrimonial. El matrimonio es el camino que hemos de seguir todos los esposos cristianos para llegar a la santidad. Si cuando nosotros nos casamos no estamos conscientes de ello, y yo hace 8 días que platicaba con los jóvenes en una reunión que tuve con algunos de los que van a ser monitores en las mesas, yo les decía, ahora, la realidad es que ahora no se hace conciencia de lo que se dice que sí. Entonces, eso es elemental, hay que ser conscientes de lo que decimos, de lo que vamos a decir que sí cuando vamos al matrimonio. El matrimonio es la vocación fundamental e innata. El amor es la vocación fundamental e innata de todo el ser humano. La persona humana alcanza su perfección, se realiza como persona a través de su relación con los demás, en la medida en que esa relación es una expresión de amor, y también, claro, en la medida en que ama. Esto es muy lindo porque nos vamos dando cuenta cómo la vida en que vivimos todos tenemos una vida y todos tenemos una misión y todos podemos optar por una vocación, pero en ninguna de estas elecciones podemos dejar por un lado el amor. Entonces, la vida que vivimos todos es la gran oportunidad que Dios nos da a cada persona de aprender a amar, pero sobre todo de aprender a amar más y mejor. Eso es lo único que en nuestra vida tiene importancia. De modo que eso es lo que nos va a hacer felices, puesto que la felicidad no es más que la correspondencia directamente proporcional a la categoría y a la intensidad de nuestros amores. Amar es la gran oportunidad que tenemos los seres humanos, fíjense, esto es tan hermoso, de dilatar las fronteras de nuestro corazón. ¿Cómo puedo yo ir haciendo más grande? ¿Cómo puedo no dejar que mi corazón sea pequeño, que se limite? Es el amor lo que me va a permitir dilatar las fronteras de nuestro corazón, para ir amando más y que al término lo que consigamos, pues realmente sea tener a Dios en el alma y que así podamos ser siempre felices. Lo importante en toda la vida entonces es el amor, pero fíjense, ya entrando un poquito más, porque podemos decir, bueno, pues hay amor filial, hay amor de amigos, hay amor de hermanos, etcétera. Pero lo importante es el amor en el matrimonio, porque para poder amar como se debe amar a la persona, a la que elegiste unir tu vida, necesitamos realmente casarnos. No es vamos a probar, vamos a vivir juntos, nos amamos efectivamente, pero no va a haber algo que les dé la posibilidad de realmente amarse más y mejor. Lo que realmente les va a dar la posibilidad de amarse más y mejor es efectivamente el matrimonio. Porque por su propia naturaleza, el matrimonio es una institución querida por Dios. Estamos hablando del matrimonio cristiano. Y para que se realice esto es para que se realice el designio de Dios, el designio de amor de Dios en la humanidad. Pero solo cumple aquella misión la relación que es expresión recíproca de donación personal y que es propia de los esposos, y esta relación y este amor que se da entre los esposos tiene un nombre muy especial y se llama amor conyugal. Es un símbolo de la alianza de amor entre Dios y la humanidad, entre Cristo y la Iglesia. Por ser participación en el amor de Dios, el amor conyugal tiene ciertas características muy específicas, es don y tarea, es gracia y vocación, es llamada y es respuesta. Pero también tiene otras características hermosas porque es plenamente humano
es total, es fiel y es exclusivo, y también es un amor fecundo. En el matrimonio, cuando nosotros nos casamos, cuando vamos al templo y está el sacerdote delante de nosotros, al decir sí, lo que nosotros recibimos es una gracia santificante. Y esta gracia santificante es la que hace o produce la transformación. Pero imagínense, es una transformación en el que el varón y la mujer pasan a ser, ahora sí, esposo y esposa. Y por ello, entonces, a partir de ese momento, el amor se hace obligado. Esta gracia santificante es un símbolo y es un signo eficaz que comporta la donación del Espíritu, que renueva el corazón, es renacer, que nos hace renacer, que renueva el corazón y que hace al hombre y a la mujer, en ese momento ya esposo y esposa, capaces de amarse. Es aquí donde viene lo más hermoso, capaces de amarse como Dios nos amó. Hace un momento les decía que el amor se vuelve obligado. Los esposos se obligan a amar a la otra persona durante toda la vida, pero aquí es con independencia de lo que suceda en la vida de ambos, porque puede suceder una enfermedad, puede suceder un fracaso profesional, puede suceder una situación económica difícil, pero independientemente de lo que suceda en la vida de ambos, tú te comprometes a amarlo a la otra persona en toda la vida. Y eso es lo que tiene mucha grandeza. Por eso se dice en la salud y en la enfermedad, porque efectivamente nunca sabes lo que va a haber delante en la vida conyugal. Y sobre todo aquí es jugarse en una apuesta razonada el porvenir de cada corazón. Cuando uno acepta el matrimonio, así es, nos estamos jugando nuestro porvenir, pero ¿por qué apuesta razonada? Porque esa es la invitación. La invitación es que en la actualidad los jóvenes, cuando van al matrimonio, no saben a lo que le están diciendo que sí, no se han puesto a estudiar, no ponen atención en las pláticas prematrimoniales, lo hacen como un simple papelito para que puedan realmente casarse, pero no están conscientes a veces, bueno, no lo puedo generalizar, pero no están conscientes de lo que se le dice que sí. Dice, la persona puede obligarse en el matrimonio porque se capacita a amar a un nivel radicalmente distinto y muy superior al que puede amar antes o al margen del matrimonio. Cuando somos novios, bueno, nos amamos muchísimo, pues cuando te casas, eso va a cambiar de nivel, el amor cambia totalmente de nivel. Y es aquí donde dos personas empiezan la gran aventura de su vida. Precisamente cuando una vida que está hecha para aprender a amar, y claro que hay que aclarar que amar no es fácil, nos realiza un salto de calidad. Y es cuando la persona se capacita, estamos hablando ya es capaz de hacerse, y se hace entonces capaz de amar a otro nivel, en una esfera muy distinta en la que al margen de ese acto se era capaz de hacer. Es un ejercicio de la libertad en el que se dice, estas palabras, bueno, a fin de cuentas, las personas tenemos que estar conscientes, porque le tienes que decir sí, te quiero, pero te quiero para toda la vida. No te voy a querer para un ratito, ni te voy a querer para ver si funciona o no funciona. Es un sí, te quiero para toda la vida y me comprometo a darte lo más grande que tengo, que es mi capacidad de amar sexuadamente. Eso es lo que transforma realmente a la persona. La libertad entendida a fondo es la capacidad de autoconstruirnos, la capacidad de conducirnos por nosotros mismos a buscar o alcanzar nuestra propia plenitud. Y esto se convierte o se traduce a la capacidad de amar más y mejor. Cuando uno dice sí en el matrimonio, es afirmar a la otra persona. Se está redimiendo su pasado, porque la persona tiene tal unidad y tal categoría humana que uno no puede hacer distinciones. Cuando le dices que sí, se lo dices absolutamente a todo.
a su pasado, a su futuro. La persona se pone, con este sí, la persona se pone al servicio del otro y con ello va a contribuir a que la persona alcance la plenitud a la que es llamada. Y es aquí donde comienza es el camino de esta dignificación y de esta perfección para los cónyuges. Les decía hace rato que es una renovación, entonces hablamos de recomenzar la vida cuando se dice el sí, y además se recomienza, de una manera maravillosa. Porque además de redimir el pasado, sobre todo en lo que se refiere al amor, uno anticipa todo el futuro, en esa capacidad de amar. Es en donde uno puede anticipar ese futuro y viene en concreto la entrega de la persona. La capacitación consiste en aprender por actos. Por ejemplo, aprendemos a ser generosos, aprendemos a dar nuestro tiempo y nuestra intimidad, que es lo que más cuesta. Al darle eso al otro, uno va siendo capaz de dar y de darse. Y además de hacerlo de una manera certera, pero sobre todo disfrutándolo plenamente. El surgimiento de esta virtud, que es la capacidad de darse al otro, depende en buena medida de la cantidad de los actos que se vayan realizando, pero sobre todo de eso que estamos poniendo en juego. La grandeza del acto del matrimonio radica en que damos al otro lo mejor de nuestra persona. La persona es principio y término de amor, merece ser amado porque es capaz de amar, y toda esa capacidad de amar que se entrega al otro es lo que nos transforma. Es un acto que por un lado resume todo el amor pasado y que por otro anticipa todo el amor futuro. Fíjense, con esta transformación nos hacemos capaces de empezar a amar de una manera infinitamente mejor que antes del matrimonio y con un efecto muy particular, puesto que el amor conyugal se diferencia de los demás precisamente porque pone en juego el cuerpo sexuado. Eso es lo que se entrega, toda la persona, con un matiz maravilloso en el que se entrega el cuerpo como varón o como mujer, en ese momento y no antes. El cuerpo se hace vehículo justo de la entrega de la persona. Es aquí cuando entregas todo, cuando amas plenamente, y este sí es el complemento y es el resello de la unión matrimonial junto con esta unión íntima. Es donde se va cumpliendo esa entrega mutua por la que uno y otro se hacen capaces de amar y mejor. Las personas nos casamos, optamos por casarnos, tomamos la decisión de casarnos porque nos amamos, pero sobre todo tenemos que estar conscientes que el casarnos nos va a permitir amarnos más y mejor. Uno se casa no para perder la libertad, ganas en libertad cuando te casas, porque las personas empezamos a poder hacer algo que no podíamos antes, que es muy perfeccionador y que nos hace felices. Es poder capacitarnos en una virtud, y esa virtud es la castidad conyugal. La castidad conyugal es una afirmación gozosa, pues es la consecuencia más directa del sí a otra persona para amarla de toda la vida o de por vida. Es la virtud que une el amor y la sexualidad. Para entender y para vivir bien la virtud de la castidad conyugal, lo primero que tenemos que estar conscientes es efectivamente que es una virtud. Las virtudes están llamadas a crecer de por vida. A través de estas virtudes somos capaces de hacer lo que no éramos capaces de hacer antes. Las virtudes crecen a través de actos positivos, de afirmaciones. Uno puede ser siempre, por ejemplo, más generoso, más diligente, más ordenado. Son afirmaciones, lo que nosotros vamos haciendo son actuaciones en función de hacer crecer esa virtud. Y la castidad conyugal también está llamada a crecer como cualquier otra virtud. Es una virtud que nos permite amar mejor. Cuando amamos de veras, cuando nos enamoramos y cuando a lo largo del matrimonio seguimos más y más enamorados, por el hecho de amar mucho surgen nuevas virtudes. Cuando queremos amar mejor y nos damos cuenta que nos faltan esas virtudes, es el mismo amor el que nos lleva a procurar adquirir esas virtudes.
La virtud de la castidad conyugal es la que nos hace capaces y nos impulsa, que es lo propio de la virtud. Una virtud te impulsa a hacer cosas buenas, nos impulsa a amar más y mejor como varón y como mujer al esposo y a la esposa. Y además lo disfrutas amando. San Agustín refería a la virtud como el orden del amor, que es el orden que el amor pone en nuestras facultades para amar bien. Por tanto, cualquier virtud está íntimamente relacionada con el amor. Si no facilita el amor, no es virtud. La virtud lo es en la medida en que me permite amar más y mejor. Esta virtud es consecuencia del amor porque cuando una persona se enamora, se siente capaz y es capaz de hacer cosas que no había hecho durante toda su vida. Las va haciendo y para poder amar y poder ir creciendo en el amor se necesita adquirir nuevas virtudes. Por tanto, toda virtud es una capacitación para amar. Las virtudes son como unas estrategias del amor, esto es, aquello que permite que el amor sea eficaz. Las virtudes se diferencian en los ámbitos en los que se aplican, pero todas tienen en común que te hacen capaz de amar. Y la castidad conyugal es la virtud que te impulsa y dirige el crecimiento del amor entre el esposo y la esposa. Por tanto, esta virtud tiene manifestaciones en toda la vida como esposo y esposa, se van dando a diario, pero las más específicas manifestaciones de esta virtud se dan en las relaciones íntimas, que es el acto más específico de amor entre los cónyuges. Ya casi termino, Marce, sí. Es una virtud, es una virtud que se aplica a todo el amor del marido y de la mujer como tales y que tiene que ver con dos ámbitos. Uno es el conjunto de la vida del amor, del conjunto de la vida del amor conyugal, y otro es el de las relaciones íntimas. Me voy a brincar algunas diapositivas para poder terminar. Aquí, en estas diapositivas a continuación, lo que les quiero decir básicamente es que la unión íntima es un acto muy específico del amor conyugal, pero el acto más grande que existe entre los esposos es efectivamente dar la vida por el otro. Y no dar la vida por el otro se refiere a morir por el otro, sino minuto a minuto, día tras día, con el entrega diaria vamos dando la vida por el otro. Me voy a brincar, vamos a terminar te voy a decir hasta cuál, nada más para, no quiero perder una idea muy clara que tengo. Si te pasas, por favor, a la 43. No importa que no sigamos las diapositivas. Vamos a afirmar entonces que el matrimonio nos dignifica porque nos hace ser mejores personas, nos hace crecer, nos hace perfeccionarnos, nos hace capaz de amarnos más y mejor, pero sobre todo nos hace capaz de santificarnos. Las personas que tenemos como una vocación el matrimonio, que lo hemos elegido como una vocación, debemos saber que este es efectivamente un medio de santificación. A partir del sí del matrimonio, el núcleo es esa decidida decisión de la voluntad de afirmación de querer al otro en cada momento, más y mejor, sabiendo que también el amor es capaz de convertir los errores a modo de incrementar el amor. Cuando se quiere amar al otro más, hay que luchar para ser mejor persona en todos los ámbitos, y todo esto encarna en todos los detalles que se compone la vida de un matrimonio. Es aprender a querer ese ámbito de la vida conyugal. El hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu, por ello el amor radica fundamentalmente en la voluntad. Es una decidida decisión de la voluntad de querer el bien del otro, que este es otro de los fines del matrimonio. Pero solo la voluntad no basta entre los cónyuges, esa voluntad se tiene que continuar en afectos, en detalles, en ternuras, en manifestación de amor y expresarlo con palabras, por ejemplo, un decir te quiero. Amar al cónyuge es quererlo en cuanto tal, es querer su bien, su desarrollo, su realización, y es quererlo según el bien al que debe dirigirse como persona, algo que evidentemente pues también radica en la voluntad racional. Y pues bueno, termino parafraseando a San José María Escrivá de Balaguer: el matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, es un signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle transformando toda la vida matrimonial en un andar divino de la tierra. Muchas gracias.
Bioética y sexualidad. El portento de la procreación humana es la primera, pasamos a la segunda, por favor. Es un atrevimiento intentar hacerlo en 20 minutos y 19 ya por lo que me tomé. Amárrense el cinturón de seguridad. El portento inicia desde el momento mismo en el que el material genético de papá y mamá se conjugan dentro del vientre de la mujer. ¿Cuál es el lugar más sagrado de tu hogar, querido joven o jovencita? Cuando ya te cases, no va a ser la ermita que le construyas a tu mujer o tu mujer a tu marido en el jardín, aunque la pongas con un retablo que mandes traer de no sé qué país europeo, estofado en oro, etc. No, ese es el lugar más santo. El lugar más santo de tu hogar será el vientre de tu mujer, una vez que haya concebido. Porque si puedes ser padre y tu madre, es porque el Creador estuvo presente en tu vientre. De otra manera no hubiera podido generarse una nueva vida. Así que el lugar más sacro de tu casa y el lugar más sacro de Guadalajara es el vientre de la mujer que ha engendrado dentro del matrimonio en condiciones ideales, desde luego. Es el segundo tabernáculo. Observa la misma sacralidad que observa el tabernáculo al que acudimos en la Eucaristía. Esta autoconstrucción como persona humana desde el primer instante es una natural animación. Párrafo 2, gen SRY. Dice la Academia Española, la Real Academia de la Lengua, que ya no se usa decir Y. Pueden decir lo que quieran, a mí me sigue gustando decir Y. El gen SRY es un gen que empieza a expresar su actividad sintetizando proteínas cuando todavía somos personas humanas unicelulares, antes de dividirnos por primera vez, cuando todavía somos personas humanas unicelulares, cuando lo que se concibió en tu vientre, mujer, es un hijo, cuando tu marido concebiste con tu mujer un varón, antes de dividirse por primera vez, por tercera vez, repito, siendo persona humana unicelular, ya se expresa el gen SRY. ¿Qué hace? Sintetiza proteínas para determinar y construir testículos. Esto demuestra científicamente que somos personas sexuadas desde el primer instante de nuestra natural animación, y no solo eso, sino que nos estamos diligentemente autoconstruyendo como tales, como sexuados. ¿Existe el ser humano en abstracto? No, solamente en la mente de algunos filósofos deficientes en su pensar. Existe solamente el ser humano como mujer y como varón. Varón y hembra, hombre y mujer nos creó Dios nuestro Señor, y la ciencia aplaude y dice que efectivamente así es. Las diferencias en carga cromosómica indican peculiaridades. Siguiente página, por favor. En la autoconstrucción. Y podemos ver, por ejemplo, que a partir del día 11, 12 o 14 ya hay diferencias de 60, 75 minutos. No van al mismo tiempo cuando lo que se está gestando en el vientre es una niña o un niño. Ya desde ahí empiezan las diferencias. Un poquito más adelante apreciaremos también. La siguiente, por favor. Vamos a apreciar qué cosa, que la identidad sexual permanece de por vida. Todas y cada una de las células vivas del cuerpo humano tienen el genoma completo, 46XX en el caso de una dama, 46XY en el caso de la mitad de la humanidad que pertenecemos al reino de los feos. La fórmula cromosómica XY es la que nos hace varones, y nosotros podemos decir lo siguiente, que es qué cosa. ¿Para qué necesita una célula de la piel tener fórmula cromosómica de varón o de mujer? Realmente no lo sabemos a ciencia cierta todavía. ¿Y por qué tiene que hacer el gasto de energía en cada nueva división celular para seguir reproduciendo el gen de varón o el gen de mujer, el cromosoma, perdón, de varón o de mujer? Todavía no lo sabemos, pero sabemos que así es. Universalidad de estirpe. ¿Qué es la identidad sexual? La identidad sexual es la consecuencia que debiera ser gozosamente aceptada de lo que nos permea de pies a cabeza, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, dice la ONU. La ONU gasta muchos millones de dólares y nos sale con unas definiciones que son auténticas pavadas. Nos dice que somos entidades biopsicosociales, y nosotros los médicos de todo el mundo les decimos, ¿y qué más? No, ya ahí se acabó. Esa definición tan rabona, tan ranchera, tan pobre, ¿es todo lo que das? ONU, sí, es todo lo que da. Somos entidades biopsicosociales. Se le olvida a la ONU que una constante en el humano, 10.000 años antes de inventar la escritura, ya enterrábamos a nuestros muertos con ofrendas florales. Hacíamos un enorme sacrificio moviendo grandes piedras para que no fueran devorados los restos mortales por las fieras, lo cual indica que se creía que había algo más allá, había respeto por los muertos y creencia en una vida que va más allá. El fenómeno de lo religioso, la necesidad de la que se ha hablado en las 3 charlas preciosas previas, viene a quedar aquí efectivamente señalado. La identidad sexual es, pues, aquello que no es opcional, no es resultado de una construcción cultural. No hay cromosomas de género, existen nada más cromosomas de sexo. Es una interfase, la sexualidad, sí, diseñada por quién, por el Creador, para insertar desde la eternidad, insertarte a ti y a mí en el tiempo.
Somos fabricados en el cielo, nuestra alma viene aquí, es insertada en el momento mismo de la concepción y es inmortal. Nuestra alma no es eterna, pero sí inmortal. Y otra más, nuestra sexualidad es también inmortal. Al final de los tiempos, tu fe te dice que vas a resucitar todos nuestro cuerpo de una manera gloriosa que no entendemos al 100, pero sin duda va a ocurrir. El cuerpo que resucitará de esa manera glorificada no va a resucitar unisex como las estéticas. No, el cuerpo va a resucitar sexuado, tan varón o tan mujer como siempre. Y te tengo una noticia. ¿Aceptas gozoso tu sexualidad? Qué bueno. ¿No la aceptas gozoso? Tienes una bronca grande, porque el resto de la eternidad vas a ser un ser sexuado. Esperemos que en el cielo. Las armonías contra disarmonías. La siguiente, por favor. ¿Cómo definimos homosexualidad? Homosexualidad no tiene nada que ver con el párrafo 2, no tiene nada que ver con travestismo, transgénero, transexualismo, etcétera, nada que ver. Homosexualidad es una condición, un fenómeno, un misterio que no hemos develado al 100%, que se da en el ser humano cuando, primero, no tiene ningún problema genotípico, o sea, su genoma está perfecto. Es varón con fórmula 46XY, es mujer 46XX, genoma perfecto. Fenotipo, es decir, el hábito exterior, tampoco hay el menor problema. Es un varón de pies a cabeza en lo biológico. Le funcionan todas sus glándulas endócrinas, su aparato genital a la perfección. Y en la mujer también lo propio. Es decir, no hay un problema genético en su genoma, no hay un problema en su fenotipo, su corporeidad. ¿En dónde se da el problema? El problema se da en que siente una atracción erótico-sexual hacia personas del mismo sexo. Pero no es alguien que se anda disfrazando, siendo varón se disfraza de mujer o viceversa, no. Eso no tiene nada que ver con homosexualidad. Homosexualidad es, como lo definimos ahorita, hombre-mujer, genotípica y fenotípicamente normal, íntegro, en el que sin embargo es un misterio, es atracción erótico-sexual hacia personas del mismo sexo. Esto es muy importante porque nos quieren vender en el mismo paquete como los combos de McDonald's, vender todo esto y no, homosexualidad está bien definido como esto. Hay muchas teorías sobre el origen. Cuando hay muchas teorías sobre el origen de algo, con frecuencia, solamente revela que no hemos podido poner el cascabel al gato al 100%. En este cúmulo de teorías, como se ve en el inciso A, lo principal es que dice el homosexual y la homosexualidad no se hace, nace. Y por lo tanto, hay que darle carta de naturalización y decir pobrecito o pobrecita, y aceptar que existe efectivamente el famosísimo tercer sexo, que no existe en realidad. El primer argumento que se esgrime es el que se señala ahí. Se nos dice, hay fragmentos de material genético que ahora con el gran avance del genoma humano de 1979 para acá, hemos encontrado en los cromosomas X heredados por línea materna, que hemos encontrado el gen XQ28. Y el segmento de pedacito de gen XQ28 que se reproduce con mayor facilidad y frecuencia y por lo tanto produce la homosexualidad. ¿Es esto cierto? No. Fue echado ya por tierra, sí, sin la menor duda, pero todavía se sigue repitiendo con una caja de resonancia por ahí y se va a encontrar. Sepan ustedes que no hay tal. ¿Dónde podemos encontrar la refutación adecuada a todo esto? Al final damos la bibliografía. Tenemos en el A1.1 que se esgrime el argumento de la exposición desordenada a hormonas, esteroides sexuales, exógena o endógena, en el vientre materno antes de nacer. Esto cae por tierra cuando analizamos lo que sucedía en los años 50, 60, sobre todo 60 y 70 en todo el mundo. Cuando una mujer con el don de estar embarazada tenía una amenaza de aborto hace 20 o 25 años, hacía todo lo posible por no abortar, no como ahora. Y entonces acudía al ginecólogo y el ginecólogo utilizaba algunas inyecciones de nombres famosísimos que sus mamás o sus abuelitas deben recordar. Y se utilizaban, ¿con quién? ¿Para qué se utilizaban? Para que no abortara, para que no se perdiera ese bebé. Funcionaban, después vimos que no funcionaban gran cosa, y sin embargo nos sirvió para averiguar que esa exposición prenatal en el vientre materno a hormonas sexuales, porque eran progestágenos, en caso de ser cierta la teoría del segundo párrafo tendría que haber generado una multitud de hombres y mujeres homosexuales, porque fueron expuestos a dosis muy grandes de hormonas esteroides sexuales. Varones expuestos a hormonas de mujer, progesterona. ¿Fueron homosexuales los que nacieron? Para nada. Esto echa por tierra junto con los demás el asunto El 3, el asunto de los gemelos idénticos gay. Cayó como una bomba en 1958 al 63 y después cerca del 70. Un estudio que revelaba que teníamos, ¿qué cosa? La siguiente, por favor. Un estudio que revelaba que
que habían estudiado una cohorte o legión de casos que rondaba la centena. Todos eran varones gemelos monocigóticos o idénticos, y el 100% de los varones eran gay. Entonces dijeron, aquí está demostrado que como poseen la misma fórmula cromosómica, la misma, al ser homosexual uno, el otro también tenía que ser homosexual. Esto se difundió como la diapositiva en Google y en YouTube del rayo en el Vaticano. Entre paréntesis, han caído creo más de 500. Digo, no quiero aguarles la fiesta, pero hay más de 500 de esos. Cada año caen 300. Entonces podemos darnos una idea. ¿En qué asunto en esto podríamos nosotros decir? Después gente más seria se puso a investigar y encontraron que en los varones mellizos, es decir, gemelos idénticos, el porcentaje de homosexualidad bajaba solamente al 51%. Por allá cerca de los 80 se pusieron a investigar ya con mayor rigor científico y se vio que el porcentaje de varones gemelos idénticos que eran homosexuales, ambos, disminuía a menos del 10% cuando eran criados en ambientes familiares diferentes. Esto va de acuerdo con la teoría de que la homosexualidad es todavía un misterio multifactorial. La declaración de la Asociación de Padres y Madres de Hombres Gay y Lesbianas en Estados Unidos, que se enfurecieron con los intentos de decir que la homosexualidad estaba genéticamente determinada. Estos son papás y mamás en cuyas familias hay uno o más hijos gay o lesbianas. Ellos señalan que están en desacuerdo total con el hecho de que se diga que se transmite genéticamente. Y ellos saben de lo que están hablando. La siguiente, por favor. La cuestión de los factores de riesgo. Se nos ha dicho, es una cuestión de temperamento, carácter, personalidad. ¿Esto es cierto? Sí, tiene muchas cosas que soportan esta. No es la causa única, pero si te nace un hijo o una hija con un temperamento frágil, no lo detectas a tiempo, no diagnosticas para forjar un carácter y una personalidad adecuada, puedes tener problemas o factores de riesgo para que sea más fácil que tenga una disarmonía en la orientación sexual. Esto fue soportado por la tesis de Marcela Ferrer. Hay que buscarla en internet gratis. La tesis que presentó Marcela Ferrer en la Asociación Bioeticista de Chile hace menos de una década es preciosa. Les ahorra centenares de horas de lectura. Por un funcionamiento inadecuado, hacer que estos niños y niñas, sobre todo varoncitos, percibieran incorrectamente el grado de apego y de amor que sus padres les dan hacia ellos. Esto aunado o potenciado por una conducta fría o distante de los padres en ocasiones y por el famosísimo eclipse del padre. ¿Está de moda que el padre esté eclipsado? Sí, porque se le ha liberado de responsabilidades. Un joven puede embarazar a su novia y a las 15 amigas más cercanas de su novia y no le pasa nada. Antiguamente tenía que ir a un juzgado y pagar por su crimen. Ahora ya no. Ahora el Estado, que es muy comprensivo y que cómo quiere a la mujer, ni siquiera lo persigue, ni le hace nada. En cambio, en el vientre de las 15 que embarazó, el Estado hace una carnicería. Y ni siquiera la tiene que pagar el chamaco. Ya no se tiene que esconder ni mandarlo a Tijuana, ya no hay necesidad. Entonces, la posibilidad de respuesta con neurosis de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué es neurosis? Y no desde el punto de vista de Freud, a quien es conveniente saber que Freud era cocainómano. Por eso escribió lo que escribió.
Freud consumía cocaína, era un alcaloide que le mandaban de Bolivia y de Perú. Nos enteramos años después de su muerte, cuando su hija, Ana Freud, reveló y abrió los archivos de su padre. También se vio que había apuntes al margen de los expedientes donde Freud, de su puño y letra, señalaba: voy a tratar de que, a ver si pueden ligar la señora fulana con el señor fulano porque me gustan para pareja. Un psiquiatra haciendo eso por consumo de coca. Cuando vemos el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que están fusilados de las tragedias griegas y de la mitología griega, pero cuando vemos eso y que el Señor lo creía a pie juntillas y que nos quiere decir que todo, absolutamente todo orden en tu vida tiene un origen sexual o de perdida a mal, entonces nosotros podemos darnos una idea de en qué pensaba persistentemente Freud cuando se metía coca, ¿verdad? Que se la metía a diario, ¿verdad? La única respuesta deseable, dada nuestra condición de personas humanas hechas a imagen y semejanza del único Dios creador que existe, es amor. No son palabras mías, son de Wojtyła y las refrenda Benedicto XVI en De los Caritas Est. Como decía Rafa, amor de Eros y de Agapé. ¿Es Eros una mala palabra? No, nos dice el Papa a los varones: no te hagas tonto. La razón por la que te fijaste en la que ahora es tu mujer la primeritita vez, no me digas que moviste cielo y tierra para que te la presentaran y lo demás, porque te imaginaste que tenía una caligrafía perfecta. No. Te fascinó su silueta femenina, te fascinó, y qué bueno, porque está hecha por el Creador para que te fascine. Y es el primer acercamiento, amor de Eros. Amor de Eros es el que entra por 1, 2, 3 o por los 5 órganos de los sentidos. Yo espero que cuando mucho será al principio por 2, la vista y el oído, porque sería muy desagradable que en el cine el novio tomara coca o palomitas y enseguida lamiese a la novia. Me parece, no es muy concebible. Entonces, y sin embargo, este amor de Eros deriva después, o debe derivar en un amor de Agapé. Al principio es un amor de Luis Miguel, de los Panchos o de Pedilla, de un trío de la Minerva, porque están muy caros. Y las canciones son: ven, no te vayas, hazme feliz, te necesito, el yo-yo, de allá para acá, de allá para acá. Ese es un amor de Eros. El amor de Agapé es cuando empiezas a pensar: ¿cómo le haré para yo hacerla feliz a ella o yo hacerlo feliz a él? Ese es el amor de Agapé. Caritas in veritate, y solamente puede haber caritas in veritatis, en la verdad. Se tiene que tener una caridad perfecta. Cuidado, no pegar etiquetas. Ahí va fulanito, el homosexual fulano, o con más poquitas letras, más ofensiva, o la homosexual fulana. ¿Eso es correcto? No es correcto, es anticristiano. Piensa si Jesús se hubiese dirigido así, a él o a ella. Así que no pongas etiquetas. Siempre debe decirse: ahí va una persona humana que puede estar en una circunstancia de atracción homosexual. Eso ya es otra cosa. Entonces, caridad con el transgresor, con el que está en disarmonía o la que está en disarmonía, caridad completa. La única respuesta aceptable es el amor. Pero eso sí, tienes que tener la valentía, especialmente si ya eres esposo o esposa y padre de familia, de señalar caritas in veritate. Amor, pero en la verdad. Tienes que evaluar la conducta así, porque el que calla otorga. ¿Cuál es el antídoto? Dios, es el amor. Sexo seguro, esto es tristísimo. ¿Cómo puedes decir que el sexo lo vas a volver en algo seguro? Es una tontería. El sexo o la sexualidad es un invento del Creador, y es un invento de tal naturaleza que son palabras de Wojtyła y de Benedicto XVI, que dicen que el momento en el que más nos parecemos a la Trinidad Beatísima, es el momento de la unión sexual conyugal entre esposos. Por eso la facultad unitiva es tan embriagadoramente bella. Por eso los poetas han escrito lo que han escrito sobre eso. Y por eso ahora sabemos que las dos están al parejo. Los dos fines del abrazo conyugal, que es quedar abierto a la transmisión de la vida, a procrear, pero no después de esto, en el mismo nivel, la embriagadora facultad unitiva y de expresar amor, la condición dialógica esencial del humano, y agárrense bien de sus hijas, la condición dialógica del cosmos, de la creación. Es en el momento de la unión entre esposos cuando nuestros cuerpos aprenden de alguna manera aquel lenguaje que fue previo al pecado original. Un lenguaje que no inventamos los humanos, que nos dio el Creador, y nuestros cuerpos responden. Y por un instante, el abrazo entre los esposos casados como Dios manda, abierto a la transmisión de la vida y para expresar el embriagador amor que existe, por un instante se dice: tocas el cielo, atisbas el paraíso. ¿Es solo poesía? No. Si de alguna manera alcanzas a intuir, barruntar el plan de Dios antes del pecado original. Así de hermoso era el plan de Dios, 1000 veces más, porque por nuestra naturaleza dañada
solo alcanzas a ver el paraíso por la hendidura de la llave. Ves el paraíso por un bordillo, por un agujerito, por una rendija, pero al fin no alcanzas a atisbarlo. Por eso es tan embriagadora, tan enloquecedora la facultad auditiva de la sexualidad, y por esa razón debe ser destinada únicamente al uso de uno con una para siempre, que es el plan del Creador. Eso es extremadamente importante. Parece poesía, pero en realidad es filosofía y teología, es la verdad. Es un regalo y ya está ahí el párrafo 2. Son 2 las tareas divinas a las que es invitado el humano, no más 2. La primera, el perdón de los pecados, Jueves Santo, antes no había. Y la segunda, tarea exclusiva del Creador, procrear, le ayudamos a procrear en lo biológico. Comunión de personas que, de acuerdo con Wojtyła, refrendado por Benedicto XVI, ahí está, ahí se señala. Lo que más abrazado está con tu esposa o tu esposa con tu marido en el momento del abrazo conyugal es tu espíritu. El cuerpo se abraza porque sigue al espíritu. Dice Jacques Maritain y su esposa Raíssa, que era poetisa. Dicen, somos espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado, y lo firma Wojtyła, que era muy amigo de ellos. En tal excelso momento barruntamos esto, lo que está aquí señalado, e intuimos que tu destino, ¿cuál es? Tu destino es ir al cielo. ¿Qué es la sexualidad humana sino el vehículo que el Creador ha escrito, diseñado y creado para qué? Para que te vayas al cielo. Por eso nuestra fe, queridísimos, nosotros los cristianos católicos, a los que se nos acusa de mochos, nosotros sabemos que al unirnos los esposos en el abrazo completo, sexual, conyugal, amoroso, quedando abierta la transmisión de la vida y a la embriagadora facultad auditiva, perfeccionamos el cosmos. Lo repito, perfeccionamos el cosmos, porque estamos en el plan del Creador, porque sumamos junto con Él y en lugar de desparramar, reunimos, porque hacemos lo que a Él le place. Por eso en nuestra fe, queridísimos, no está prohibida la relación conyugal nunca, ni en Cuaresma, ni en Viernes Santo, porque es algo gratísimo, queridísimo por el Creador. Si amas a tu marido y a tu mujer y queda abierto a la procreación y a expresarse el amor como esposos, puedes decir que te sumas al sacrificio de Jesús en la cruz. Agárrate, sí. De ese tamaño es la sexualidad humana, sí. ¿A qué huele? A eternidad, a sacro, a eterno, a sagrado, a divino, sí. ¿Por qué huele? Porque lo es, porque es la interfase para eso. ¿Tiene riesgos? Sí, claro. ¿Cuáles son los riesgos de una sexualidad mal entendida, de un abuso de la sexualidad, del abuso génito-sexual al que nos lleva el pansexualismo actual? Biopsicosociales, espirituales, en lo biológico, ETS, enfermedades de transmisión sexual. Ya voy muy adelante, se me ha olvidado, hay que buscar, por favor, irle dando hasta que salga una que dice riesgos y ETS. Ahí estamos. Paternidad o maternidad precoz. Son riesgos, claro, porque no hay la madurez ni hay la posibilidad de dar el abrigo y cobijo que una familia da. En lo psicológico, inmadurez y ahora sí neurosis, de primero, segundo, tercer grado. ¿Por qué es un riesgo esto? Porque la neurosis de tercer grado es la percepción de un mal real o imaginario y una respuesta totalmente irracional. Póngame un ejemplo, doctor Nava, de neurosis de tercer grado por relaciones sexuales precoces, con mucho gusto. ¿Qué te parece que somos el primer lugar nacional en suicidio infantil y juvenil desde hace 4 años? Los meses que nos va bien somos segundo lugar nacional. Competimos contra el altiplano, no más que en el altiplano mexicano hay 26 millones de habitantes, en Jalisco somos 8,5 millones. Y hay meses en los que les hemos ganado en números absolutos, qué tristeza. En diciembre del año pasado se ahorcó un varón jalisciense de 9 años en la regadera de su baño. Están involucrados en esto, ¿qué cosa? La pérdida de la esperanza y el uso indebido de la sexualidad, sí, con mucha frecuencia. Respuesta de neurosis de tercer grado, respuesta irracional. En lo social, deterioro del tejido social. ¿Quieres una prueba palpable de que el tejido social se deteriora por esto? Ciudad Juárez, Estado de México y Jalisco recientemente. ¿Cuál es la prueba? Feminicidios. Ciudad Juárez se convirtió en un lupanar, un conjunto de burdeles desde hace mucho tiempo. ¿Y qué se paga el precio? Claro, si a la mujer se le transforma en un objeto de comercio sexual, ¿cómo la va a respetar un individuo pelafustán después? La mata con naturalidad. Eso está sucediendo allá, sí. ¿Cuál es el vehículo para que esto suceda? La pornografía, que es la droga más cruel de todas. Genera psicodependencia, fisiodependencia y genera taquifilaxia. Cada vez necesitas más cantidad de esa droga. En lo espiritual, riesgos enormes para la esperanza, la fe y la caridad. Preservativo, con mitos y realidades.
¿Cuál es un mito? ¿El uso del preservativo transforma una relación sexual en sexo seguro? ¿Es un mito? Claro, porque disminuye ligeramente, fraccionalmente, marginalmente el riesgo. Ah, entonces sí disminuye el riesgo, sí. Póngame un ejemplo, doctor Laván, encantado. Relación sexual sin preservativo, sexo casual, con una muchacha mexicana, de esas de jalón, pero que no sea profesional, de esas que se van a bailar todo lo que quieras. 1 de cada 7 tiene SIDA. Y si es profesional, es 1 de cada 3. Y de esas que no son profesionales, que dan jalón, 1 de cada 7 tiene SIDA, sí. Pero si me pongo preservativo ya la hice, ¿verdad? Sí. 1 de cada 7 es como subirte a un paredón con otros 6, igual de atarantados que tú. Y hay un soldado con un rifle que trae una sola bala. El soldado está en estado de ebriedad y le dicen, échate a 1 y te va a tocar a 1. Tienes una posibilidad en 7. Pero si me pongo preservativo, le quitan la bala al soldado, ¿verdad? No. Nada más suben otros 3 idiotas aquí al paredón. Es todo lo que pasa. Es todo lo que pasa. Entonces, su uso puede disminuir, sí, claro, pero fraccionalmente. ¿Cuáles son las fallas? Caducidad. Tiene fecha de caducidad, igual que la leche, la sello rojo y la que compras igual. ¿Tiene riesgo de ruptura? Sí, 3% se rompen. Sí, seguramente se rompen porque yo soy un superdotado. No. Puedes tú ser el niño más chiquito del salón y de todas maneras se puede romper. La degradación por grasas animales invalida la garantía. Qué bueno que yo nunca uso nada de eso. No llevo ni mantequilla ni manteca, son grasas animales, ¿verdad? Ni siquiera aceite de oliva. Ah, no, esa no es animal. No, pero querido animal, llevas la grasa que está en tus huellas digitales. Cuando tocas algo, ya han visto en CSI, en todas esas series, que queda una huella digital. ¿Saben qué es la huella digital? 100% grasa. Hay un manto ácido de 3 a 4 micras de espesor que recubre todo tu cuerpecito, todo, seas hombre o mujer. De modo que cualquier parte de tu cuerpo que toque el preservativo invalida la garantía, porque ahí dice con letra ultra chiquita que se invalida la garantía si el envase es abierto con objetos punzocortantes. ¿Y qué se considera un objeto punzocortante? Las uñas, los dientes, los cortaúñas, las tijeras, las navajas. Así que me imagino que para que los fabricantes de un condón te hagan válida la garantía, tendrás que abrirlo por poderes extrasensoriales. Concentrarte. Entonces, y en el momento que lo tocas tú o la atarantada que está contigo, se invalida la garantía, porque también ella, aunque está tan bonita, tiene también su grasita en todo el cuerpo. La aplicación tardía. ¿Qué es la aplicación tardía? La aplicación tardía es cuando te tardas más de 5 o 10 segundos en aplicarlo después de que inició el primer pensamiento de excitación sexual. Es decir, si tienes una cita programada para en la noche y empiezas a pensar en la Dulcinea ahorita, que son las 5:20 de la tarde, con 15 segundos te lo tendrían que poner a las 5:20 de la tarde con 19 segundos. Porque es el tiempo más o menos que tarda el cuerpo del varón, si está sano, en empezar a producir, ¿qué cosa? Lubricación en el pene. Y esa lubricación sale por la uretra, y una gotita de lubricante puede producirse 1 minuto antes del encuentro sexual, o medio día, o un día antes. Y esa gotita lleva miles de células vivas de tu cuerpecito. Y si estás enfermito de SIDA, cada una de tus células vivas lleva el premiecito adentro. De modo que cuando la pobre atarantada, como dice la propaganda en España, póntelo y pónselo, ya sea que te lo pongas o ella te lo ponga, en ese momento ya está contagiada, fíjate. Porque traías 17.350.000 virus viables en células vivas, desecadas pero vivas, a 20, 30 y 40 centímetros de distancia de tu pilín. Y entonces, me imagino que el próximo invento es un condón sábana, ¿verdad? Me imagino. El almacenamiento fuera de norma. En el envase dice que debe ser almacenado a temperaturas que no rebasen los 27 grados. ¿Qué temperatura hace en Guadalajara a finales de mayo, julio y agosto? En el centro, a las 2 de la tarde. ¿Y qué temperatura hace en el interior de las camionetas que distribuyen las cosas de una farmacia a otra? Son camionetas que la caja es cerrada de aluminio, han de estar fresquísimas adentro, ¿verdad? ¿Y qué temperatura tiene la cartera que el muchacho trae y el condón está habitando ahí desde hace 4 o 5 meses porque no ha encontrado una dama que le haga jalón? Tiene 90 días el preservativo ahí
pero el muchacho, gracias a Dios, lo trae en su cartera, que es de cuero y es Louis Vuitton, y la trae aquí en la bolsa de atrás del jean, muy cerca del corazón, aquí atrás. De tal manera que me imagino que la temperatura en la parte posterior y baja de ese varón a los 18, 20 o 22 años nunca rebasa los 25 grados, obviamente. La detumescencia precoz, es decir, en algunos varones la erección se empieza a perder 5 o 10 segundos después de la eyaculación y en otros varios minutos después. Así que me imagino que los siguientes preservativos van a venir con un cronómetro digital con alarma para ser retirado en el mismo instante. El virus del papiloma humano se ha encontrado a más de 60 centímetros de distancia de los genitales de él o de ella, de modo que la posibilidad de que un preservativo evite la transmisión del virus del papiloma en algunas series es 0%. El esperma está disponible desde minutos antes de colocar el preservativo hasta días antes de colocarse. El 6% de los preservativos que se usan de manera perfecta fallan y el 6% de los que usan preservativo de manera perfecta se embarazan a la mujer, 6%. Los que lo utilizan de manera imperfecta, 35, 40, 45%. Los métodos anticonceptivos artificiales farmacológicos hormonales, las pastillas tomadas, las de dosis normal, dosis media o microdosis, todas son la misma porquería. Las que se aplican intramuscular, los implantes, los parches, los supositorios por adelante y por detrás para las niñas, el dispositivo intrauterino, todos sin excepción. ¿Nos estamos saludando o ya acabé? ¿Ya acabé? Los métodos mecánicos, que son los dispositivos intrauterinos, etc., todos ellos tienen cosas terribles. ¿Cuáles son? Rápidamente, brevísimamente. Cuando utilizas hormonas sexuales femeninas, como te las pongas, te las inyectes o por donde sea, generan estas tres acciones. Primero, dificultan el paso del esperma, haciendo espeso el moco del cervix, cuello de la matriz, pero fallan. Por eso el segundo mecanismo de respaldo pide que haya un óvulo maduro. Si no hay óvulo maduro, ¿cómo caramba va a haber embarazo? ¿Y es 100% seguro? No. Por eso hemos diseñado el tercer mecanismo de protección, que es infame. El tercer mecanismo de protección es abortar, un microaborto. Por esa razón, algunas de las usuarias de métodos anticonceptivos le dicen al novio asustadas, bueno, no es en realidad su novio, porque entre novios no hay relaciones, ¿no? La definición de noviazgo es sin relación homosexual, así que serán otra cosa, pero novios no. El infame tercer mecanismo microabortivo se presenta, y entonces ella sabrá o sospechará, porque fíjate que se me tardó mucho, me duró mucho mi menstruación y me salieron como pellejitos. Esos pellejitos pudieron haber sido bautizados para que te enteres. ¿Se ha reportado la observación de mayor incidencia de casos de cáncer en algunas mujeres? Sí. Esto estuvo bajo discusión y el poderosísimo respaldo económico de las compañías que lo producen durante 3 décadas impidió la afirmación. Recientemente ya se puede demostrar científicamente que en un número significativo de las usuarias el riesgo de cáncer se aumenta para cáncer de seno y cáncer de la matriz. ¿Cuáles son los dos cánceres que matan más mexicanas? El de seno y el de la matriz. Qué bueno que se pintan los edificios del Zócalo de la Ciudad de México de color de rosa. Y qué bueno que se juegan 2 jornadas, fíjense, queridas damas, 2 jornadas de la primera división de fútbol mexicano, se juegan con un balón color de rosa y los árbitros llegan viriles con su suerte a marcar el partido, y con eso ya las mujeres mexicanas deben saber que los varones mexicanos somos solidarios con ustedes. ¿Por qué mejor no les decimos la verdad? No tomen ni se dejen inyectar estas porquerías que son estadísticamente causa frecuentísima de ese cáncer, y jueguen fútbol con un balón negro si quieren. Dificultades para concebir después del uso prolongado y precoz de los anticonceptivos son el pan nuestro de cada día. 15% de las mujeres que se casan ahorita son estériles, y el conteo espermático promedio de los varones del planeta va en picada desde hace 2 décadas. No sabemos por qué, pero se sospecha que puede ser una acción secundaria como el tabaquismo secundario. Yo fumo, me da cáncer a mí, pero también a ti porque estás al lado de mí. Se consumen enormes cantidades de anticonceptivos por miles de millones de dosis cada año. Y como las damas tienen la mala costumbre de hacer pipí 5 o 6 veces en 24 horas, y en su pipí salen metabolitos de esas hormonas, entonces tú y yo, compadre, y todos, pues nos los echamos a la hora que tomas agüita o lo que sea. Esa es una teoría, y como son hormonas femeninas, pues nos juegan contra nuestro aparato genital, que es masculino. Es solo una teoría, pero no es descabellada. Gracias.